Hernando Cortés Monroy Pizarro Altamirano nació en un municipio español perteneciente a la provincia de Badajoz, llamado Medellín de Extremadura, donde vivía con su madre, doña Catalina Pizarro, una mujer honesta y religiosa, mientras su padre, don Martín Cortés, un capitán retirado, un hombre que vivía con la modestia de alguna tierra y comercio. Don Martín deseaba para su hijo una profesión menos riesgosa y lo envía a Salamanca para que estudie en la universidad, considerada esta como la más antigua de España, fundada en 1218 por Alfonso IX de León. Aquí, Cortés estudió leyes durante 2 años para después desertar. Al no sentir vocación, regresó a casa. Su vida se ajusta al patrón de aquella época: un estudiante fracasado, héroe de alguna oscura novela picaresca y un lugareño con la cabeza llena de sueños que se ahogaban tranquilamente en Medellín. En 1511 se le ofrece una oportunidad con el segundo almirante Diego de Colón, el cual tiene la necesidad de establecer la colonia en Cuba. Para lograrlo, le confía la conquista a Diego Velázquez, nombrándolo gobernador. Conquista en la cual también participaron más de 300 hombres, entre ellos Hernán Cortés. ¿Qué tal? Nuestro saludo desde Santiago de Cuba, una de las ciudades más caribeñas de la isla y donde hay una historia que contar acerca de la relación Cuba-México. Sin duda, esa historia que queremos contar, que hoy inicia aquí en esta ciudad emblemática del oriente de Cuba, inicia justamente el 18 de noviembre de 1518, a la partida de Hernán Cortés de esta ciudad rumbo a la conquista del Imperio Azteca, de la ciudad de Tenochtitlán. Y estamos justamente, Carlos, en este minuto en el corazón de la ciudad de Santiago de Cuba. A nuestras espaldas está la casa de Diego Velázquez, el adelantado, quien fuera gobernador de Cuba por allá por el siglo XVI. Y en esta casa que está a nuestras espaldas, Milenis, se gesta precisamente esta historia. Se consensa esa tercera expedición que encabeza Hernán Cortés precisamente rumbo al continente americano, que en ese entonces no se tenía perfectamente figurado como continente. Entonces, ¿cómo se gesta cada momento? ¿Cómo sale de Santiago de Cuba? ¿Hacia dónde va? ¿Cuándo es que definitivamente parte desde las costas cubanas? ¿Cuándo toca tierra en México? De eso y demás estaremos hablando en nuestra serie documental. Así es, los invitamos a ver a esta serie que sin duda marcará la pauta de una epopeya, de una verdadera historia de aventura, donde más allá de los cuestionamientos históricos está sobre todas las cosas esa historia que une para siempre a Cuba y a México. Entonces la invitación es a que nos acompañen. La bahía santiaguera fue la puerta de entrada de los primeros esclavos negros a Cuba, y con ellos fuertes raíces africanas y españolas. Santiago cobra suma importancia por su cercanía a la española y por tener una bahía amplia donde toda la armada española cabía, y es así como se vuelve una de las villas principales.
Ellos llegaron en 1510, enviados desde la Española. Velázquez era quizás el hombre más rico de la Española y por eso se le da la misión esta de la conquista de la isla de Cuba. Entran por Baracoa y luego fundan toda una serie de villas, que la última resultó Santiago. Pero la séptima villa estaba prácticamente frente a la Española y tenía una bahía de bolsa extraordinaria, y entonces el propio Velázquez decidió que esta fuera la villa principal, y así se lo hace conocer al virrey de las Españas y también a la corona. Ahora, a partir de ese momento se le orienta a Velázquez el pensar en la conquista de la tierra firme. Recordemos que fue una conquista de carácter fluvial y una colonización también fluvial. El río era la arteria que llegaba a lugares interiores del territorio, que les permitía abastecerse de agua potable. Toda la vida de los pueblos de las primeras villas estaban cerca de los ríos, no tenían otra alternativa, ¿no? Y venía de la tradición hispánica también, de los ríos que ellos tenían, las ciudades a la orilla de los ríos. Es decir que lo primero que hacen los conquistadores españoles cuando llegan a Cuba, en el proceso fundacional de 1510 a 1515, es explorar y buscar lugares que estuvieran cerca de la costa y a la orilla de los ríos. El río no solo les permitía la vida cotidiana, las necesidades cotidianas, también les ayudaba en la agricultura, las tierras fértiles a la orilla de los ríos, les ayudaba también con el agua para el ganado y el transporte de mercancías. Era más fácil, dadas las condiciones de la época, transportar todo en un barco por el río. El río les garantizaba transportarse rápidamente, una comunicación más rápida en esa época. Nos trasladamos hasta Santiago, en la populosa calle de Aguilera, antiguamente llamada Calle de la Marina, frente al Parque Céspedes, para iniciar el recorrido donde dicta la historia y donde se gestan los planes de Cortés para ir a la conquista. Pero ¿cómo era Cortés según los historiadores? Hernán Cortés es un hombre que llega a la Española con 19 años y enseguida con mucha sed de buscar riquezas, buscar tierra, y es atendido por un secretario que tenía Nicolás de Obando, quien le da una casa y un pedazo de tierra, pero él dice que no, que él quería buscar otras cosas, quería hacerse rico, y él le dice que eso iba a ser difícil, que conquistar tierras era una labor difícil. Era un hombre de unas características, pudiéramos decir, muy especiales, porque por eso triunfó en su empresa, ¿no? Sus características muy especiales eran una gran sagacidad para darse cuenta de qué es lo que le correspondía hacer. Una gran audacia, por eso desafía a Diego Velázquez. Para comprender la vida de Hernán Cortés en Cuba, hay que remitirnos a la relación que existía entre él y Diego Velázquez. Se vincula a Diego Velázquez en 1510 y viene a la conquista de Cuba por orden de Diego Colón. Ya Velázquez era un hombre que tenía cierta reputación, prestigio, un carácter muy fuerte y había doblegado sobre todo muchas partidas de indios en la zona de Zaraguá, en la Española. Es así que ya vienen los dos, en los primeros momentos están en la zona de Baracoa. Hay un vínculo muy estrecho porque además de ser su secretario, él tiene una hija Cortés con una india y se la bautiza Diego Velázquez. Velázquez era un hombre muy explosivo y él tuvo problemas con Velázquez y el cargo de él era secretario de Velázquez lo quitó, pero comienzan ya a surgir entre ellos el ansia de descubrir tierras en el continente. Entre ellos empieza a haber una rivalidad aún
cuando Cortés lo hacía un poco taimadamente por el carácter que tenía Velázquez. Y ocurre así, estando todavía en Baracoa, cuando Cortés se somete a ir hacia la Española junto con Andrés Duero a dar quejas de que Velázquez estaba como dándole tierras e indios a una serie de amigos suyos y familiares, y él sin embargo no contaba a pesar de ser su secretario. Velázquez los castiga, le quita esa posición de secretario suyo. A Cortés lo mencionamos como alguien que tuvo una participación importante en los primeros momentos de la fundación de la ciudad, entre otras cosas por ser el primer alcalde de la misma. Lo mencionamos así colateralmente, pero yo en lo personal he leído información de autores mexicanos y autores cubanos, y todo apunta a indicar que fue una relación muy borrascosa. El proceso de que Santiago haya sido la villa principal, nosotros le llamamos capital, en realidad Velázquez, cuando le hace la carta de relación al rey, lo que le dice es que esta será la villa principal, y da las dos razones que yo te comentaba: una, su cercanía a la española, y dos, tener una bahía amplia donde toda la armada española cabía en ella. Esos son los argumentos que se dan. Pero entonces Diego Velázquez decide asentarse a él, y ya con eso pues le daba una condición especial. O sea, el gobernador de la isla, el adelantado, estaba en Santiago, ¿no? Y desde aquí se empiezan a pedir cosas especiales, que es lo que le da la categoría. En primer lugar, se pide que el obispado de Cuba, que había sido pensado para Baracoa, porque él cuando entra a Cuba, el primer lugar de asentamiento es Baracoa, eso que se había pedido para Baracoa se traslade para Santiago de Cuba. Se sabe que Cortés fue escribano, el primero en Baracoa, y hay quienes afirman que fue alcalde de ahí. Pero lo cierto es que para 1515 se trasladan a Santiago de Cuba. Cortés es el primer alcalde de la ciudad de Santiago de Cuba, y eso lo avalan varios documentos. El primero de ellos data de 1616, y es que eso se descubre en 1525 cuando se buscan las escrituras y se reconoce que realmente es el alcalde en el año 1516. Hay otro documento también del 17 que lo prueba, y otro del 19 donde Cortés se dice que él es alcalde de la ciudad de Santiago de Cuba. Incluso cuando sucede la expedición de Grijalva, que Velázquez no queda contento con ello, le plantea en ese texto de que él había hablado con el alcalde de Santiago de Cuba, Hernando Cortés. En Santiago existe una pintura donde se testifica el nombramiento de Cortés, la famosa Jura de Cortés. En la ciudad existe una obra de arte que para mí es muy singular. Se llama La Jura de Hernán Cortés. Es un cuadro donde se ve a Velázquez y a Hernán Cortés jurando como primer alcalde de Santiago. Y entonces en esa obra, por detrás, en una recreación, están los conquistadores. Y por delante están los aborígenes sentados en el piso mirando aquello, ¿no? Dentro de los aborígenes hay una hermosa indígena, bella, preciosa, desnuda de la cintura hacia arriba, ¿no? Y está como mirando lo que está pasando. Los conquistadores, evidentemente algunos estarían mirando a Cortés, pero la mayoría estaba mirando a la indígena. Y eso da una idea del proceso de mestizaje que se inicia. Porque usted va a la catedral y dice ahí que el primer maestro cubano y el primer músico cubano es Miguel Velázquez. Miguel Velázquez, que era hijo de un español con un indígena. Y por esa primera, digamos, unión, este personaje tuvo la posibilidad de ir a Sevilla, formarse y venir y estar en la capilla de la catedral. A partir de este momento se le orienta a Diego de Velázquez pensar en la conquista, y por ello manda 2 expediciones exploratorias. Manda primero 2 expediciones exploratorias, que es importante eso. Hernández de Córdoba va primero, recorre el litoral mexicano, luego Juan de Grijalva es enviado también,
él hace algunas escaramuzas, pero no se siente con valor para desarrollar la conquista. Y entonces regresa a Santiago, le informa a Velázquez, Velázquez muy incómodo lo recrimina por no haber participado, no haber iniciado el proceso de la conquista. Hernández de Córdoba y Juan Grijalva encabezan las primeras expediciones y tienen desenlaces fatales. En el año 17, como en enero, febrero del 17, él manda una expedición con Pánfilo de Narváez a México, pero retorna y de las heridas recibidas, Hernández de Córdoba, de las heridas recibidas muere en Santi Espíritu, que era donde vivía. Y después, a principios de 1518, él envía a Juan de Grijalva en otra expedición. Juan de Grijalva tiene unos encuentros violentos con los indios y le dan un flechazo por la boca, le tumban los dientes y le atraviesan la muela. Va para Santiago, efectivamente, y allí lo califica de bobo Velázquez. Él se resiente y se va para la Española, y de la Española se va para Nicaragua, y allí lo matan en Nicaragua los indios. Y una cosa también importante, que es que llegan dos intérpretes, dos indios mexicanos, que hablan de la riqueza que hay allí, y eso es lo que un poco le abre los ojos a la conquista de México a Diego Velázquez. Entonces es cuando fragua hacer la segunda expedición, que ya donde manda a Juan de Grijalva con no muchos buques, pero en un principio había alrededor de 4 buques que parten de Santiago, alrededor de 4 buques y 240 hombres parten de Santiago de Cuba. Después dice que se suman otros buques. Esa expedición parece, tal vez por la incapacidad y además la belicosidad de los indios mexicanos, es un fracaso. También, de hecho, se pasan muchos meses, porque están desde enero hasta octubre. En un primer momento, ¿qué ocurre? Que se manda a Pedro Alvarado en un navío con mantas mexicanas, con oro, y entonces Cortés se pone muy contento con la situación, porque ve que la empresa promete, e incluso en la ciudad se establece una fiesta de 8 días, empiezan a preparar las cosas pensando que ya la conquista se va a dar, y lo que ocurre es que en octubre llega Grijalva con heridas, sobre todo con una flecha en la cara que le zafó los dientes, y lo que es reprendido por Velázquez, que lo acusa de incapaz y de que no pudo lograr hacer la conquista de México. Tras 2 expediciones fallidas, Diego de Velázquez encomienda la tarea a su secretario, Hernán Cortés. Y con Hernán Cortés se prepara una expedición, una importante expedición, compuesta por 5 naves y 350 hombres, que sale del puerto de Santiago de Cuba el 18 de noviembre de 1518. Algunos textos indican que Cortés traiciona a Velázquez, y algunas de sus discrepancias eran por el carácter de ambos. Las ideas que no los llevaban al mismo rumbo. Aquí se encuentra la raíz de la conquista. Hubo un problema entre Velázquez y él, que Velázquez lo elimina de secretario, pero Velázquez, que era un hombre de una violencia extraordinaria, después se le pasaba todo, y Cortés era muy taimado, muy inteligente. Fue pasando el tiempo, y Velázquez, después que pasaba el momento ese de ofuscación, era un hombre tranquilo, y le entrega, le confiere a Cortés la jefatura de la expedición. Han creado expectativas, a veces falsas, de cómo sucedieron los hechos. Una de las primeras cosas que mucho se ha discutido era si realmente se plantea que Diego Velázquez, antes de salir, Hernán Cortés ya conocía que él lo había traicionado. La historia no recoge eso. Eso lo recoge Fray Bartolomé de las Casas en sus textos,
pero contado directamente de Hernán Cortés, y por lo tanto eso deja mucha duda sobre la realidad del hecho. No creemos que un hombre de la inteligencia y de la visión de Velázquez se haya dejado engañar de una manera como expresa Bartolomé de la Casa, que fue a la bahía de Santiago a pedirle explicaciones a Hernán Cortés, y Hernán Cortés se fue. Diego de Velázquez cancela la expedición de Hernán Cortés, pero demasiado tarde, porque este ya había partido hacia Trinidad. Se sabe que él sale de Santiago en noviembre de 1518 y viene por la ruta que ya ellos tenían del sur de Cuba a Trinidad. Trinidad era el otro punto que tenían en la costa, y el tercer punto que tenían en la costa sur era la villa inicial de San Cristóbal, que después fue San Cristóbal de La Habana cuando la trasladan al norte. Eran los tres puntos que tenían en el sur: Santiago, Trinidad y San Cristóbal. En Trinidad, muchas personas se unieron a la expedición de Cortés, con la promesa de riqueza y fortuna. Hernán Cortés, cuando viene a Trinidad, todo indica que fue bien recibido, que era un hombre que tenía sus deudos, como se llamaba en la documentación de la época, gente que de algún modo tenían relación con él o le debían favores, lo acataban como líder. Es lo que la historiografía actual dice la clientela política de un jefe, ¿no? Es un hombre que tiene fuerza política, fuerza militar, carisma para atraer las personas que están aquí, y los conquistadores de mayor rango, de fuerza en esa época, se van con él, se dan cuenta que esa empresa es una empresa de mayor alcance que seguir colonizando tierras en Cuba. Va a lanzar pregoneros por toda Trinidad pidiendo que se adhieran a la campaña de la conquista de México, y le ofrece villas y castillas, grandes riquezas, etc. Aquí hay dos cuestiones que son interesantes. Aquí él obtiene casabe, carne salada y una serie de cuestiones en los bastimentos. Y dice él que fue el primer corsario que hubo en el Caribe, porque pasaba un hombre en su navío por el frente, Juan Marín Cedeño, y él dispone que lo tomen por asalto y lo atrae hacia Trinidad, y toma todos los bastimentos que trae él, el casabe, carne, etc., y lo coge para su expedición. Trinidad, como segundo punto en ese tránsito, proporcionan avituallamiento de todo tipo, caballos, casabe, otros animales, indios. Era muy importante llevarse indios, porque los indios eran los que hacían todo el trabajo, y eran los que desde cargar un bulto de bastimento, como le llamaban a los víveres, hasta ocuparse de todo. Los indios eran los que realmente trabajaban para esos soldados. El paso de Cortés por Trinidad tuvo un impacto negativo en la villa, que tenía apenas 4 años de haber sido fundada. Cuando Hernán Cortés pasa por Trinidad en 1518, ya hacía 4 años que estaba fundada esta villa, y ya tenían producción suficiente para poder abastecer una empresa de este tipo, ¿no? Y todo este proceso, que duró años, porque ya desde antes de partir Cortés para México, Velázquez quiere detener la expedición, pero después manda a Pánfilo de Narváez para que, lo manda para México para que detenga
a Cortés y no puede. Es el gran revés que tiene Pánfilo de Narváez, que Cortés lo manda para Cuba derrotado y Velázquez vuelve a preparar otra expedición, una expedición que viene personajes ya de la audiencia de la Española para detener aquello, porque esas expediciones lo que traían perjuicio para Cuba, porque entonces perdía conquistadores importantes que se iban, perdía productos, perdía indios, perdía mucho dinero en preparar esas expediciones. Comienzan las discrepancias entre Velázquez y Cortés, Velázquez intentando imponer que él había financiado y organizado la expedición y por lo tanto a él era quien merecía los méritos del hecho, y Hernán Cortés diciendo que no, que en realidad él era el que había financiado y había logrado lo que logró realmente, la conquista de México. Esta discusión pues tuvo varios momentos complejos, unos vinculados con Velázquez intentando armar expediciones para ir a hacer valer su poder, ¿no? Lo hizo en varias ocasiones, pero no fueron felices ninguna de las ocasiones. Tanto es así que al revés perdió parte de su fortuna en ese empeño y nunca logró ni siquiera acercarse a Hernán Cortés y hacerle ningún daño. A la expedición se unieron algunos por voluntad y otros tuvieron que ir a la fuerza. Se habla que también se embarcó el primer músico cubano. Que muchos historiadores han constatado por su estudio de que se quedan despobladas. Estas villas se quedan con muy pocos vecinos, tanto en Santi Espíritu como en Trinidad. Y muchos, realmente la documentación de esta época nos da una verdad que en las historias generales nunca se dice, ¿no? Y es que como empresa militar al fin y al cabo hubo mucha violencia en esta recalada, pudiéramos decir, en Trinidad, porque el que no quería irse, había vecinos que ya tenían colonizadas algunas tierras, tenían estancias, que eran las tierras donde sembraban, donde tenían animales, ya tenían estancias con indios que le trabajaban, tenían muchos puercos, por ejemplo, tenían también vacas, que todo eso, esos animales los habían traído los conquistadores españoles. Y muchos no querían irse, decían que no, y tuvieron que irse por la fuerza, porque la fuerza estaba en el jefe de la expedición, que era Hernán Cortés. Se va también un músico, el primer músico que se relaciona en Cuba en esa época, el músico de apellido Ortiz. Este músico se va con esta expedición y no regresan. Esa gente no regresan a Cuba, ellos hacen su vida después como conquistadores en México o como personas que se asientan allí y ya se quedan. Todo ese proceso fue un proceso militar y político que tuvo sus consecuencias para la vida de la colonia de Cuba, como hablamos de la despoblación, de la falta de productos, de bastimentos, la ida de muchos, por ejemplo, muchos caballos para México. Es así como el conquistador logra engrosar sus expediciones con 11 embarcaciones y 600 hombres para emprender la extraordinaria labor de conquistar México. La conquista de México era un hecho. Ya, como decimos ahora, no tenía marcha atrás. Realmente, ya desde que llega Cortés a México en 1519, es una avanzada triunfante, indetenible en ese territorio. Para 1519
llegan a la isla de Cozumel 11 naves comandadas por Cortés, quien al llegar nota de inmediato que los indios de Yucatán pronuncian con insistencia la palabra castelán, dándole al español una pista de que no eran los primeros en llegar a la isla. Los caciques del lugar confirman la existencia de otros españoles. Con esta noticia, Cortés se empeña en buscar a sus compatriotas, así que mandó 2 navíos a Cabo Catoche al mando de Ordaz, llevando un mensaje donde les hace saber que él está en la isla y que espera reunirse con ellos. El único que llega al llamado es Jerónimo de Aguilar, quien narra que tras recibir el mensaje fue a buscar a otro español de nombre Gonzalo Guerrero, avecinado en un pueblo cercano, el cual no quiso regresar, expresando el deseo de permanecer con los mayas para siempre. Inician juntos la más grande de las hazañas, llegando un 12 de marzo a las aguas del río Grijalba, donde son recibidos hostilmente por centenares de canoas cargadas de indios guerreros. Los caciques de Champotón y Campeche están molestos con sus indios por haber recibido a otras expediciones. Ante el tenso ambiente, Cortés manda a Jerónimo de Aguilar para hacerles saber a los indios que no deseaban hacerles daño y que solo quieren comida y agua. Sin éxito alguno, los indios les advierten que si siguen adelante, los matarán. Cortés y su flota llegan al margen donde se levanta Tabasco. Ahí ya los esperaban guerreros con armas, mientras Aguilar rogaba que los dejaran saltar a tierra y tomar agua. Los indios no bajan la guardia y con una lluvia de flechas y piedras los hacen saltar al agua, respondiendo con centellantes golpes de espadas, tiñendo las aguas de rojo. Aprovechando este momento, Cortés toma posesión de las tierras. Desenvaina la espada, se acerca a una ceiba y dando 3 cuchilladas en el tronco, declara la posesión de la tierra en nombre de su majestad Carlos V. Jerónimo de Aguilar se entera que los caciques están reuniendo a su ejército para darles una gran batalla. Entonces, ellos se organizan enviando al frente a Ordaz para encabezar la lucha, mientras que Cortés toma otro camino cerca del pueblo de Centla. En un llano ya alineados, los esperaban los escuadrones de indios, dando inicio a la batalla. En la primera cometida caen heridos 70 españoles, mientras que en lo más álgido del combate aparecen los caballos, lo que causa gran impresión en los indios, pues nunca los habían visto, e imaginaron que el caballo y el caballero conformaban un solo monstruo, un ser de mágicos poderes. Los mayas retroceden y se refugian en los bosques, dejando en esta batalla más de 800 muertos. Al día siguiente, los mayas y los caciques ofrecen tributo a los españoles, llevándoles oro y 20 jóvenes esclavas. Cortés pregunta a los caciques de dónde proviene su oro, a lo que responden que es de un país llamado Culúa o México. Con estos hechos, también se da inicio a la catequización del pueblo indígena. Cortés muestra una imagen de la Virgen declarando reverencia por ser Madre de Dios. Y así, el 16 de marzo, Fray Bartolomé canta la misa y bautiza a las 20 esclavas. Por la noche, embarcaron al misterioso país de México. La pieza clave de la conquista nació en Painala, un pueblo cercano a Coatzacoalcos, su nombre Malinali. De niña, hilaba, iba por agua al pozo de la tribu, molía maíz, entre otras actividades. Su padre era un guerrero joven, un cacique, que cuando volvía de alguna batalla le traía joyas, oro, plumas de colores, pero un día su padre murió. No se sabe si de un flechazo o de fiebre, dejando el poder a su esposa, quien era una mujer joven y que no tardó mucho tiempo en casarse. Pronto tuvo un hijo varón. La felicidad de Malinali se diluyó, pues su padrastro esperaba que su hijo tomara el mando del cacicazgo, y ella representaba un obstáculo para los proyectos familiares. Entonces, al morir una esclava de la tribu, con similares características a Malinali, representó una oportunidad. Es así como la ofreció a unos mercaderes de Xicalango que iban hacia Tabasco. Al día siguiente, el cadáver de la esclava lo hizo pasar con su esposa y el pueblo como si fuera de Malinali. Acostumbrada a pasar de mano en mano como si fuera mercancía, Malinali, una esclava que sabía cuál era su deber y en su situación consistía en que las reglas siempre cambiaban, sus ideas y sus sentimientos, pero solo ella sobresalió de la muchedumbre, alcanzando la fama entre los militares españoles. Las historias narran que era de buen parecer, algo entrometida y desenvuelta.
Su papel es importante, ya que para los conquistadores parecía un obstáculo la comunicación con las diferentes etnias indígenas. Sin embargo, Marina, que recibe este nombre después de ser bautizada, sabe náhuatl por ser su lengua natal y maya por haberlo aprendido en Tabasco, y de esa manera organiza un sistema que funcionaría con éxito a lo largo de la conquista. Marina era una mujer de discreta inteligencia, una mujer indígena que se regalaba como mercancía de poco precio, en quien Cortés encuentra una persona con la que se hace uno, ya que él era el pensamiento y ella la palabra que le daba forma. Con su exitoso desempeño y su rápida ascensión, se ganó el título de Doña Marina, convirtiéndose en la sombra de Cortés. Ante su popularidad, ella mandaba entre los indios de la Nueva España, que se embarcaba en un sentimiento mágico y un hábito arraigado de obedecer sin replicar nada. La tragedia personal de Marina radica en que a pesar de todos sus esfuerzos, nunca dejó de ser una esclava.